Siendo las 10 de la mañana con 2 minutos, hemos regresado aquí a Tu Conexión Matinal y junto a Karim Bujat el día de hoy desarrollaremos un estudio, Karim. Queremos conocer el detalle detrás de lo que ciertos médicos también están previendo que podría pasar el próximo año 2035, y es que sería que el cáncer colorectal podría ser una de las proyecciones más frecuentes entre los chilenos. Queremos conocer un poquito cómo se llevó a cabo este estudio. Así es, realmente da bastante temor. Sin embargo, yo creo que como todos los cánceres, Catalina, mientras antes lo tengamos detectado, mejores pueden ser los resultados. Para conversar de esto estamos con el doctor Felipe Quesada, coloproctólogo de la Universidad de los Andes e investigador del Centro para Prevención y Control del Cáncer. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, lo escuchamos bastante bien. Doctor, y en realidad preocupados con lo que este estudio vendría a avisarnos, ¿no? Para allá por el año 2035. Cuéntenos un poquito sobre el desarrollo de este estudio. Mira, esto es un estudio por parte como bien dijeron, del Centro para la Prevención y el Diagnóstico del Cáncer, que se llama CECAN, en el cual también yo participo un poco, y esto fue hecho por la doctora Paula Margosini, que básicamente es un estudio epidemiológico, es decir, que ellos revisaron datos como de cuántos pacientes han hecho cáncer o cuánta gente ha hecho cáncer en diferentes tipos de grupos de ellos, y se hicieron las proyecciones de lo que está pasando en la actualidad y un poco qué es lo que creen que de aquí a 10 años va a afectar más a la población nacional. Y en eso lo que más llamó la atención es que efectivamente el cáncer colorectal está agarrando cada vez más vuelo, que es una cosa que nosotros ya estamos viendo físicamente en este momento, ahora, pero que va a ser la primera causa probablemente de cáncer que va a afectar y probablemente también va a hacer que fallezca mucha gente a nivel nacional. Ok, doctor. Síntomas. ¿Cuándo debo revisarme este sector del cuerpo? ¿Qué me tiene que empezar a pasar para decir voy a ir al proctólogo, voy a hacerme una rectoscopía, se dice colonoscopía? ¿Cómo? ¿Qué tengo que sentir? Mira, vamos un poco a separar. Es súper bueno cuáles son los síntomas que podrían llevar rápidamente a una persona a consultar. Entre ellos tiene que ver con sangre en las deposiciones, ya sea sangre sola también al defecar o sangre dentro de las deposiciones, una baja de peso como no explicada, por decirlo de una forma, estoy comiendo normal y veo que estoy perdiendo peso. También, por ejemplo, un cambio en la forma de ir al baño, un cambio de la frecuencia, por ejemplo, yo era muy regular y ahora me cuesta mucho ir al baño, o al revés, estoy yendo demasiadas veces con diarrea. Un dolor abdominal que no se me pase y que dure varias semanas, incluso más de un mes, fijo en un lado sobre todo. O también la presencia, por ejemplo, me hice algunos exámenes y me aparece una anemia y no tengo muy claro por qué no tengo esta anemia y tengo que estudiarme para ver si hay algún grado sangrado. Dicho eso, que son los síntomas más importantes, lamentablemente la mejor manera o el mejor momento para encontrar los cánceres de colon y de recto son cuando no han dado síntomas, y para eso es súper importante buscar las alternativas que me permitan a mí hacer un examen preventivo para evitar tener el riesgo o pillar muy precozmente el cáncer. ¿Pasada cierta edad, doctor, o desde qué etapa de la vida usted recomienda que efectivamente nos hagamos ese chequeo? Mira, las guías actuales en general siempre sugieren que desde los 50 en adelante se empiecen a hacer algún examen preventivo. Los exámenes preventivos pueden ser en base a deposiciones que son menos invasivos, en donde yo a un trozo de mi deposición se le detecta sobre todo sangre microscópica. Yo no estoy viendo sangre en las deposiciones, pero me hago un examen y resulta que tengo sangre. Y eso es importante, como de alguna forma como que me va a llevar a tener que hacer una colonoscopia. O la otra alternativa son exámenes más invasivos, y en ese caso sería la colonoscopía, que es un examen que requiere una preparación y que no está exento, tiene pocos riesgos, pero obviamente es más invasivo. Ahora, en general, las guías clínicas, como les bien dije, de los 50 en adelante, pero en el último tiempo hemos visto que la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de cáncer de colon en poblaciones más jóvenes, es decir, menos de 50 años, o en su efecto, y sobre todo menos de 45, está mucho más frecuentemente o viéndose mucho más afectado. Entonces, en algunos, sobre todo algunas guías clínicas, sobre todo las norteamericanas, han bajado la edad del inicio del tamizaje o la prevención a los 45. Entonces, eso es bien importante porque es un fenómeno que estamos igual viendo a nivel internacional y también a nivel nacional, que tenemos cada vez más gente joven
con cáncer de colon. Sigue siendo el grupo más chico porque es una enfermedad que afecta más a los adultos mayores, pero es el que ha crecido mucho más en el último tiempo. Ok, doctor, ¿y a qué se lo podemos atribuir? ¿Hay algún tipo de alimentación, algún tipo de contaminación de agua, de algo que nos esté llevando a avanzar en esto? ¿O si cambiamos algún hábito, podríamos evitar lo que comenzó diciendo Catalina, que al año 2035 íbamos a tener más incidencia? Es una súper buena pregunta. Mira, para que se entienda un poco, hay dos fenómenos o dos grupos grandes de factores de riesgo que nosotros llamamos. Están los factores de riesgo que uno no puede modificar, que son los que tienen que ver con factores que yo obviamente no puedo hacer nada. Por ejemplo, avanzar en la edad. Mientras mayor sea, mayor va a ser mi riesgo de tener cáncer de colon. Por ejemplo, tener antecedentes familiares de cáncer de colon. Si tengo un papá, mamá o hermano, o sea, familiar de primer grado que tuvo un cáncer de colon, me da un poco más de riesgo que el resto de la población en general. Tener algunas enfermedades genéticas como que van bastante raras, o la enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, son cosas que yo no puedo cambiar y que me dan más riesgo a cáncer de colon. Ahora, sí hay un montón de riesgos o de factores de riesgo que nosotros llamamos modificables, que ahí van un poco que tienen que ver con los estilos de vida y que quizás puede ser un poco la causa de por qué estamos esperando que para el 2035 tengamos más cáncer de colon. Lo que ha pasado en la población chilena es que nos hemos ido occidentalizando, o sea, apareciéndonos cada vez más los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Europa. Entonces, hemos agarrado como costumbres, por decirlo de una forma, de hábitos que son distintos a los que teníamos antes. Por ejemplo, mucho consumo de alimentos muy procesados, la disminución de la dieta de la fibra en la dieta, escaso contenido de agua, mucho más sedentarismo y obesidad. También existe la posibilidad, por ejemplo, como les dije, de no tener una mayor actividad física. Entonces, esas cosas en general que uno las asocia a hábitos de salud en general para otras enfermedades, también afectan la posibilidad de tener cáncer de colon, que podría ser una de las causas de por qué ha estado aumentando y va a ser uno de los cánceres más prevalentes y más incidentes en los próximos años. Doctor, normalmente siempre escuchamos, campañas relacionadas al cáncer de mama. Se siente que, entre comillas, la sociedad, la comunidad está un poquito más naturalizada para ese tipo de cáncer, pero personalmente hacía mucho tiempo que no escuchaba el cáncer colorectal, y en eso me gustaría que usted pudiese transparentarnos también las diferencias. ¿Es igual de rápido, por ejemplo, que un cáncer al pulmón, un cáncer al estómago? ¿Cómo es la posibilidad de salir favorecido a pesar de tener un diagnóstico de cáncer colorectal? Yo creo que es una pregunta y súper importante para que la población lo conozca en general, porque el cáncer de colon, la gran mayoría, nosotros creemos que tiene un crecimiento que es bastante lento, porque la formación del cáncer siempre parte de una lesión precursora muy pequeña que se llama pólipo. El pólipo es como un crecimiento, una carnosidad, como quieran decirle, adentro del colon. Y se estima que pueden pasar hasta 2 o 5 años antes de que ese pólipo se ponga malo. Entonces, básicamente, si uno hace algún examen para pillar el pólipo antes, como la colonoscopía o de sangre oculta, uno puede sacar el pólipo antes de que se transforme en cáncer, o pillar el cáncer muy precozmente, donde el tratamiento puede ser solo la colonoscopía. Esto no avanza, quizás, como bien dicho, tú dices, rápido como los cánceres de pulmón o el cáncer gástrico. Normalmente el cáncer de colon, obviamente hay de todo, pero la gran mayoría tiene una ventana que lo hace que probablemente sea uno de los cánceres que es más prevenible y más tamizable, es decir, hacer un programa de screening, de prevención precoz, que el resto de los cánceres. Y aún así, cuando uno lo pilla en etapas muy tempranas, los resultados con la pura resección quirúrgica pues son súper favorables. O sea, si tú estás en una etapa muy temprana con el cáncer de colon y yo te tengo que operar y te saco un pedazo de colon para poder mejorarte eso, más o menos el 90-95% de los pacientes se mejoran. Entonces, por eso es súper importante encontrarlo tan precozmente. Perfecto. Doctor, y me quiero colgar un poco de lo que le preguntó Catalina recién. Ella le acaba de preguntar cómo se hacía esta situación para mejorarlo, pero yo también le quiero preguntar, así como te sacan un seno, como te pueden, ni Dios quiera, cortar un brazo para sacarte un cáncer, ¿qué te cortan acá en este caso? ¿Te pueden cortar el intestino? ¿O es siempre sacar solo el pólipo y la parte afectada? ¿O si es agresivo, qué te cortan, qué te sacan? O sea, todo depende de qué tan avanzado esté, pero colocándonos en el plano de que efectivamente es un cáncer
localizado y que no es tan precoz que se pudo sacar por vía colonoscopía, como sacar el pólipo, ¿no? Ni tampoco es tan avanzado que implica que invade otros órganos y que hay que sacar muchos más órganos. En general el colon es el intestino grueso, básicamente. Entonces lo que uno saca es un trozo del intestino grueso, que normalmente nosotros lo vamos haciendo ciertas cirugías que nosotros llamamos regladas oncológicamente, para sacar todos los ganglios donde van las siguientes estaciones donde potencialmente se podría ir colocando el cáncer. Normalmente eso implica que uno saca un trozo, la mitad de un lado del colon o la mitad del otro lado del colon, que desde un punto de vista funcional, para que me entiendan, no es a largo plazo, no es tan secuelante. Básicamente puede ser que un paciente experimente más frecuencia de ir al baño, más diarrea, por decirlo de una forma, pero no estrictamente una secuela a largo plazo. Distinto un poco del recto, que es otro tema, pero que no viene como al caso, que ahí sí es mucho más complejo, pero en general al sacar el colon de diferentes partes, uno saca un trozo de intestino grande con los ganglios y los vuelve a reconectar normalmente en la primera cirugía. Doctor, usted hizo la comparativa con ciertos estilos de vida europeos versus acá en Chile, y a mí me gustaría llevarlo a la misma comparativa, pero en cuanto a tratamientos. ¿Qué tan avanzados están los tratamientos hoy en día en Chile versus en otros lugares del mundo, por ejemplo? Yo creo que es una súper buena pregunta. Yo te diría que la verdad, la existencia de tratamientos es muy parecido a nivel internacional que a nivel nacional. O sea, la posibilidad está. Lamentablemente el problema es el acceso, dependiendo obviamente del sistema de salud. Normalmente puede ser que sea mucho más fácil acceder obviamente en sistemas más privados, pero el sistema público, a pesar de eso, igual da soluciones con bastante de lo que se puede ocupar, pero a una velocidad más lenta, y a veces que ese es el problema, que básicamente los tratamientos como que no están expuestos para toda la gente con facilidad en algunos casos. Ahora, dándote vuelta un poco la pregunta, yo creo que lo ideal a nivel nacional sería que nosotros estuviésemos tratando de armar un programa que pueda detectar precoz. Porque si tú logras detectar precoz, todos estos tratamientos que estamos hablando, de más avanzados, etcétera, no son necesarios. Como lo que ya existe con el cáncer de mama, por ejemplo. Exacto. El cáncer de mama está muy arraigado en la población de que es prevenible con la mamografía. Yo creo que acá lo que tenemos que a poco ir logrando es entender que el cáncer de colon es muy parecido al cáncer de mama, e incluso puede ser más beneficioso pillarlo antes, porque da una ventana mucho mejor que la mama, por decirlo de una forma, por la aparición del pólipo. Entonces, si somos capaces de pillar el pólipo antes de que se forme un cáncer, claramente eso a nosotros nos va a permitir ahorrarnos y no tener que tener esta discusión del acceso a tratamientos más costosos y más difíciles cuando los tumores son más avanzados o más complejos. Ok, doctor, cuando me habla usted de sacar el pólipo, es hacer la colonoscopía, y en lo que va entrando la cámara con no sé qué otro instrumento, si te detecta un pólipo en el colon, te lo corta de inmediato. ¿Así es? Exacto. Sí, o sea, la gran mayoría de las veces la colonoscopia tiene dos fenómenos. Primero es el diagnóstico, nos permite tomar muestras para certificar si hay un tumor, si es malo o no, para que la biopsia nos diga eso. Pero aparte, si el pólipo uno es capaz de sacarlo con la colonoscopia, porque obviamente tiene que tener ciertas características, tamaño, etcétera, si uno lo puede sacar con la colonoscopia, uno previene también la formación del cáncer, porque saca el pólipo antes, y eso hace que se evite la formación del cáncer, o se saca muy precoz el cáncer, y el tratamiento para ese tumor fue solamente la resección del pólipo que se hizo en la colonoscopia, es decir, sin una cirugía invasiva que uno tuvo que meterse dentro de la guata, etcétera. Y desde el punto de vista de la prevención, y para aquellas personas que puedan estar en sintonía del 14.1, doctor, usted ya lo mencionó, pero me gustaría entrar en detalle con respecto al rol que cumple el sedentarismo, por ejemplo, la dieta no adecuada, con el desarrollo de este tipo de cáncer. Sí, o sea, estos estilos de vida no saludables que también se comparten con otras enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, los infartos, etcétera,
En ese sentido, son súper importantes porque uno puede prevenir y controlar y disminuir al máximo mi riesgo de desarrollar algunas de estas enfermedades. También se me olvidó mencionar que es súper importante que el tabaquismo se asocia bastante también a la aparición de cáncer de colon y el consumo en exceso de alcohol. Por ende, todas estas cosas que de alguna forma uno lo puede controlar y mejorar la calidad de vida, no solo me beneficia para generar cáncer de colon, sino que me beneficia para otro tipo de tumores, por ejemplo el pulmón con el tabaquismo, pero también para otras enfermedades como la que les comentaba antes. Entonces, al final, la prevención que nosotros llamamos primaria, que es controlar estos factores de riesgo, sería lo más útil a largo plazo para un montón de otras enfermedades. Ok, doctor, todo esto, si la persona, por ejemplo, comienza a decir, mira, me siento un poco mal, tengo diarreas injustificadas, tengo estreñimiento injustificado, sí veo pintas de sangre en la deposición, ¿dónde comienzo? Todo depende un poco de tu acceso a la salud, pero básicamente puede ser en pacientes que son más FONASA, les tocaría ir directamente al consultorio. Si quieren ir a saltarse eso y hacerlo por vía privada o hacerlo a través de pacientes que son ISAPRE, en general van a llegar directamente a un médico general, a un internista o ya a un gastroenterólogo, un coloproctólogo. Cualquiera de ellos va a estar suficientemente entrenado para ver esos síntomas y pedirte el examen que corresponde. Ok. Usted mencionaba, doctor, que bueno, la etapa primaria de prevención, de identificar que verdaderamente todos estos síntomas que dice Karim, al darnos cuenta que suceden, pero ¿qué pasa cuando ya existen los pólipos malos, entre comillas, en ciertas zonas de nuestro cuerpo? ¿Cuál es el tratamiento y cómo se procede, digamos, a tratar de hacer la batalla a este tipo de cáncer? Claro, o sea, si son solo pólipos, que lamentablemente para saber si son malos o no hay que sacarlos, básicamente encontrar pólipos significa tratar de sacarlos todos para saber después con la biopsia qué es lo que corresponde. Si yo saco todos los pólipos por la colonoscopía y después tengo la biopsia, yo puedo tomar una decisión si ese tratamiento fue suficiente o en su defecto, si me aparece algo más en la biopsia del pólipo, tengo que ir a una cirugía para asegurarme de que los bordes o que los ganglios estén comprometidos o no. Ok, doctor, todo este proceso duele, por ejemplo, pero no le hablo del proceso de la cirugía, porque eso normalmente duele, molesta, en la colonoscopía, porque hay personas que pueden tener algún síntoma, pero del temor de enfrentarse a esto no se examinan, sí, hasta que llega el momento que dicen, no, sabes que no hay nada que hacer, pero duele, porque yo he visto casos, tengo 2 casos relativamente cercanos. A uno le sacaron pólipos en la colonoscopía y lo dieron de alta y me dijo no me dolió nada. Y a otra persona se hizo la colonoscopía preventivamente y no tenía nada, pero me dijo me dolió terrible. Entonces al final me quedé entre los dos, dije me lo hago, no me lo hago, qué terrible. Sí, pero mira, siendo súper honesto, o sea, todo examen invasivo tiene más molestias, por decirlo así. Ahora esto se hace con sedación, todo depende también de la tolerancia o la adaptación que tú tengas a los medicamentos que podamos usar para la sedación. Hay gente que por otras razones ocupa medicamentos para dormir o cosas de ese estilo que también nos hace a nosotros un poco más difícil sedarlo, pero siempre se puede sedar al paciente lo suficiente. En mi experiencia, súper honestamente, creo que el examen en sí no es tan molesto, sobre todo si está bien sedado el paciente, y creo que hay hartas barreras, y esto está descrito en varios estudios y también nosotros a nivel nacional, culturales, como para hacer este tipo de exámenes, porque básicamente tampoco es agradable para nadie tener que hacerse un examen que implica una invasión en esa zona del cuerpo a través de un tubo, etcétera, etcétera. Claro que sí. Entonces, pero lamentablemente, o sea, siendo súper honesto con las medidas que tenemos en este momento, si uno se logra hacer este examen de manera preventiva, está ahorrándose muchos problemas al futuro. O sea, básicamente creo que entendiendo las limitantes y todo lo que genera no querer hacerse el examen, creo que hay que pensarlo que es una inversión a futuro muy alta, sobre todo viendo esos resultados de estos estudios que están mostrando que probablemente vamos a tener como el cáncer de colon como la primera causa de cáncer a nivel nacional en los próximos años. Doctor, con respecto a la incidencia por género, no sé si el estudio pudo, digamos, ver si es que esto era más frecuente en hombres, si es que esto era más frecuente en mujeres, a ver si usted nos puede detallar al respecto. Sí, mira, más que el estudio y los datos que tenemos a nivel nacional, porque se paga un poco, en general es muy parecido, hay unas leves diferencias entre sexo, pero no se cambia mucho formalmente entre hombres y mujeres, no hace mucha distinción. Ok, ahora, doctor, ¿esto es caro?
La colonoscopía es cara, sí, y es un examen digamos, bastante difícil de acceder incluso, o sea, en el sistema público yo diría que hay bastante escasez de colonoscopía por la demanda que hay, es muy alta. Ya. Y también en la parte privada la oferta es variable, pero no es un examen barato. Por ende, muchas veces el uso de los test menos invasivos, que son los que se basan en deposiciones, que buscan sangre microscópica, que son iguales de efectivos para prevenir cáncer en este contexto, son mucho más útiles, porque esos pueden valer mucho menos. Pues, o sea, siendo súper honesto, esos pueden estar alrededor de 2.000, 3.000 pesos solo hacerse el examen. Ok, deme por favor, conectando con la pregunta previa, el valor aproximado de una colonoscopía. Es que eso es muy relativo, o sea, podéis ir desde lugares que van desde 80 a 100 mil pesos a lugares que van al doble o 3 veces eso, ¿me entiendes? Todo depende del lugar. Okay. Bueno, y de buscar también la opción según su propio bolsillo. Doctor, ¿usted sabe si es que existen estudios o si es que existen investigaciones con respecto a métodos que pudieran identificar este tipo de cáncer o pólipos que podrían ser, digamos, malos, pero sin que sea un método tan invasivo? ¿Existe? O sea, un poco lo que hablamos de los test basados en deposiciones, pero que lamentablemente también pasa un poco lo mismo que con la colonoscopía, que no es muy agradable andar revisándose o haciéndose un examen de deposiciones formalmente, aunque es poco lo que hay que manipular, pero a nadie de nosotros probablemente nos salga muy cómodo andar revisando y tomando muestras de las deposiciones. Hay estudios a futuro que se ven bastante promisorios, que pueden ser en sangre, pero que van a tomar un par de años más a que se masifiquen un poco más y que lleguen a un valor mercado más adecuado. Pero sí hay evidencia reciente de que mediciones específicas, sobre todo de DNA del tumor circulante en el cuerpo, o sea, miden ADN del cuerpo, del tumor en sangre, en trazas muy microscópicas, podría ser útil para la detección de cáncer de colon de manera precoz. Pero eso todavía falta bastante para que sea como masivo y se pueda ocupar a un precio más adecuado. Ok, doctor, Ahora, perdón, para terminar, o sea, todos esos exámenes para la detección van a terminar igual en la colonia, por si acaso, porque al final la única forma que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico final es mirarlo, tomar la muestra y ver qué es lo que tenemos. Muy bien. Doctor, quisiera entonces que le dejáramos a nuestros televidentes de alguna manera un cuadro más o menos claro de lo que tenemos que hacer para evitarnos este cáncer, independiente de que hay que hacerse el examen, ir al médico, ver las deposiciones, la colonoscopia. Hábitos para que podamos decir, estoy intentando no tenerlo. Sí, mira, lo primero que me gustaría como dejar claro es que sería ideal que como concienticemos que esto es prevenible, y al ser prevenible significa que aunque yo no tenga síntomas, sería bueno que si ya cumplo 45 o 50 años, considere hacer alguno de estos exámenes que hemos conversado, o de posiciones o la colonoscopía. Y independiente de eso, como para prevenir la formación de eso, lo que uno tiene que hacer es idealmente consumir la menor cantidad de alimentos muy procesados, o sea, carnes, embutidos muy procesados, literalmente lo que dice un poco como comida chatarra, comer más fibra, o sea, frutas, verdes crudas, frutas, legumbres que nos ayudan un poco a que el intestino funcione mejor, consumir abundante líquido y sobre todo agua, evitar fumar, evitar el consumo en exceso de alcohol y tener una actividad física que evite el sedentarismo para que mantenga mi peso lo más adecuado posible. Eso a grandes rasgos son los factores que más nos ayudarían a futuro. Perfecto. Bien. Doctor, bueno, hablábamos un poco de acciones concretas que podrían generar conciencia, ¿cierto?, en la comunidad, en la sociedad con respecto a este tipo de cáncer. ¿Cuáles usted, desde su punto de vista y desde su experiencia, recomendaría? Mira, en general siempre cada cierto tiempo se hacen en diferentes partes muy localizados como campañas un poco para concientizar y un poco explicar el riesgo del potencial del cáncer de colon. Creo que instancias como la que ustedes están haciendo, aprovechando estos datos que aparecieron en el diario, creo que me parece muy bien que se concientice y se explique a la población que esto es un riesgo, es el cáncer probablemente el que va a llegar a ser más frecuente a nivel nacional y que tiene un momento que es súper prevenible. Entonces yo creo que si logramos empezar a meter este concepto, sobre todo muy parecido a lo que ya se está concientizado muy bien con el cáncer de mama,
e incluso en algunos grados por el cáncer de próstata, podemos de a poco lograr que la población empiece a llegar mejor y a tiempo, y junto con el desarrollo de políticas públicas que nos permitan a nosotros lograr hacer que los pacientes tengan un sistema de tamizaje más bien estandarizado y sistemático. Ok, doctor, y cuando hablamos del año 2035, el cáncer con más frecuencia, ¿por qué se daría? Porque de acá al 2035 vamos a tener peores hábitos alimenticios, vamos a ser más sedentarios, ¿o qué? ¿Qué va a pasar de acá al 2035 que vamos a cambiar para mal con este cáncer? Más que nada, yo creo que las proyecciones se basan un poco en cómo han visto el crecimiento en los últimos años. Y si ustedes revisan los datos, el cáncer de colon ha crecido en una tasa que, luego lo que dice el estudio, hasta casi un 500% por año. Entonces, básicamente, estamos creciendo en forma exponencial. Y eso lo vivieron probablemente también en naciones que están en desarrollo, pero lo vivieron hace 30 o 40 años. Entonces, lo que nosotros estamos en vías o ya como un país casi desarrollado, o por lo menos desde el punto de vista de salud, y entonces tenemos que empezar a anteponernos para frenar esto con algún programa de prevención, sobre todo de cáncer colorectal, que fue lo que ha demostrado en muchos otros países que ha disminuido la incidencia y la mortalidad. Lograr pillar esto a tiempo. Doctor, queremos agradecerle su tiempo y su disposición a poder conversar sobre estos temas aquí en Tu Conexión Matinal, y esperemos que se repita en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Que esté bien. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Igual. Vamos a continuar aquí, Karim. Oye, sí, pero déjame decirte, me pareció la entrevista increíble. El doctor clarísimo, dijo cosas que espero que a nuestros televidentes les sirvan y que las pongan en práctica. Y sobre todo, si está dentro de la edad que el doctor nos sugería, ojalá vaya a hacerse ese chequeo médico, porque podría salvarle incluso la vida. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos, Karim.